La jugada maestra de Arabia Saudita para ponerle fin al reinado del dólar. Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo y el claro líder de la OPEP, lo que quiere decir que las decisiones que tome la monarquía saudí alterarán los mercados petroleros, como ha estado pasando y como lo reseña el Financial Times. Pero lo cierto es que Arabia Saudita no solo quiere controlar los precios del petróleo para su beneficio, hacerlo es solo una pequeña parte de la estrategia. Los saudíes están asentando las bases para realizar una jugada maestra con el propósito de provocar un cambio geopolítico y de poder, uno en el que Estados Unidos ya no figure como un aliado, sino como una piedra en el zapato. Y es que Arabia Saudita quiere reducir su dependencia de la renta petrolera y que ésta deje de ser el principal motor de su economía. Aspira a que su nación sea capaz de conseguir más fuentes de ingresos. Para acercarse a ese objetivo, tiene un plan que requiere de más de 7 trillones de dólares en la escala corta. Aumentar los precios del petróleo para conseguir más dinero será clave, pero también necesitará mejorar su situación geopolítica y algunas relaciones importantes. Y lo hace de manera brillante, primero fortaleciendo muchísimo su relación con la otra gran potencia mundial, China, con la que ya aceptó negociar su petróleo a cambio de yuanes, algo inimaginable un año atrás por la larga data de la exclusividad del dólar en el comercio energético de Arabia. Es una movida que promete afectar al reinado del dólar. Además, una reciente reconciliación entre Arabia e Irán, promovida por China, podría abrir la posibilidad de que los países del Golfo se unan al BRICS, lo que podría ser todavía más devastador para el dólar estadounidense. Arabia Saudita tiene planes entre manos y ahora solo piensa en sus intereses. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La situación en Medio Oriente se vuelve cada vez más compleja con China, queriendo aumentar su influencia, y con Arabia Saudita haciendo sus movimientos estratégicos para forjar una nación que esté preparada para una época postpetróleo. Y hace mucho tiempo que a los árabes dejó de importarles si Estados Unidos o el dólar americano sufren por ello grandes pérdidas. Los árabes, más bien, cada vez parecen más felices con su relación comercial y política con China. Arabia Saudita planea invertir más de 7 trillones de dólares para eliminar su dependencia del petróleo. Arabia quiere impulsar una inversión multimillonaria para que el país diversifique las fuentes de ingreso de su economía. Para lograrlo, requiere que las compañías estatales disminuyan la cantidad de dividendos que otorgan al gobierno, y así pueden tener más capital para invertir en negocios fuera del sector petrolero. Todavía no se ha definido claramente de cuánta disminución se trata, pero es un asunto delicado teniendo en cuenta que Saudi Aramco obtuvo alrededor de 75.000 millones de dólares en dividendos durante el año 2022, y una buena parte fue directo a los ingresos estatales y sirvió para contribuir al enorme gasto público. Lo que sí resulta evidente, y más con las acciones en los últimos meses, es que sin importar el tamaño de la reducción en la contribución de estas compañías al gobierno, Arabia buscará compensarlo provocando aumentos en los precios del petróleo. El economista de MENA en Bank of America, Jan Mitchell Sullivan, señaló en una nota: si se reducen los dividendos, un precio más alto del petróleo impulsaría las transferencias de Aramco al soberano a través de impuestos y regalías. Aunque es una estrategia de villanos, parece la más lógica, y es que para conseguir esos 7.2 trillones de dólares que el reino requiere para 2030, necesitarán incrementar significativamente los precios del petróleo. Para conseguirlo, Arabia Saudita deberá impulsar y concretar una reducción importante en el suministro petrolero en los siguientes años, algo que no es fácil de coordinar y menos de ejecutar con tantos países con intereses y necesidades propias. La economista de Abu Dhabi Commercial Bank, Monica Malik, dijo recientemente sobre la situación: Arabia Saudita ha logrado mantener la cohesión en el grupo OPEP Plus hasta el momento, aunque hubo algunas señales de una mayor presión interna y externa para aumentar la producción del grupo a partir de mayo. Por su parte, Arabia parece tener muy claro su objetivo y la manera en que lo conseguirá. Un portavoz del Ministerio de Finanzas del país expresó que ya cuentan con una diversidad de maneras e instrumentos financieros para financiar a las compañías que participan en el programa que busca encontrar nuevas fuentes de ingresos. Y con la tarea de aumentar los precios del petróleo, Arabia ya lleva tiempo aumentando los esfuerzos.
La OPEP Plus recorta la producción petrolera. A inicios de abril, Arabia Saudita, junto a otros países miembros de la OPEP Plus, soltó el sorpresivo anuncio de una reducción en la producción diaria de petróleo en más de 1 millón de barriles. Lo curioso de la iniciativa liderada desde el Reino es que fue anunciada sin una reunión formal del grupo OPEP Plus, lo que, según los expertos, fue una medida tomada en último momento y por una clara urgencia. Y es que los precios del petróleo venían bajando por una demanda cada vez más débil del crudo, en parte por las crisis económicas internas de muchos países y por eventos como el colapso de bancos en Estados Unidos y problemas parecidos en Suiza con Credit Suisse. La directora de investigación de Energy Aspects, Amrita Sen, dijo sobre el anuncio: la OPEP Plus ha realizado un recorte preventivo para adelantarse a cualquier posible debilidad en la demanda por la crisis bancaria que ha surgido. Al día siguiente del anuncio, los precios del petróleo aumentaron alrededor de un 8% y el barril de crudo Brent, la referencia internacional, alcanzó los $86. Mientras que el marcador estadounidense West Texas Intermediate llegó a los $81, lo que tomó por sorpresa al gobierno estadounidense y enfureció a Biden. Arabia y Rusia fueron los que voluntariamente decidieron reducir más su producción en 500,000 barriles cada país. Lo cierto es que esta movida de Arabia Saudita ha reanimado sus disputas con Estados Unidos, unas que empezaron a acrecentarse desde la administración de Biden y los ataques del propio presidente hacia los árabes. Helima Croft, de RBC Capital Markets, cree que tras el progresivo deterioro de las relaciones entre Washington y el Riad, Arabia Saudita está apostando por independizarse económicamente de Estados Unidos. Haciendo referencia al histórico acuerdo entre Arabia e Irán y que se logró en Beijing, Croft expresó que es un mensaje del reino a los Estados Unidos que dice: ya no es un mundo unipolar, es una política de Arabia Saudita primero, están haciendo nuevos amigos, como vimos con China. Además, personas familiarizadas con los altos mandos de Arabia Saudita manifestaron que hubo molestias en el reino cuando la administración estadounidense descartó públicamente que realizarían más compras de petróleo para reponer una de las reservas estratégicas que se agotó el año pasado. Aquel anuncio de Jennifer Granholm, secretaria de Energía, provocó que los precios del crudo cayeran brevemente. La última semana de marzo y la primera de abril estuvieron llenas de declaraciones que alteraron temporalmente los precios del petróleo. Lo que no parece temporal es el nuevo orden mundial que se está cocinando en el Medio Oriente. ¿Se está gestando un nuevo orden mundial en Medio Oriente? El 16 de marzo se dio una reunión en Beijing entre representantes de Arabia Saudita para discutir un acuerdo impulsado por China. Ya el 20 de marzo se anunciaba el restablecimiento de las relaciones entre Teherán y Riad, un suceso histórico que sorprendió a muchos en todo el mundo y que tiene el potencial de realinear a las principales potencias del Medio Oriente y transformar a la región positivamente. El conflicto entre Arabia Saudita e Irán dividía a Medio Oriente y era un problema para las ambiciones de China de aumentar sus influencias. Y por supuesto, lo logrado por China fue un duro golpe para los Estados Unidos, y por distintas razones. Primero, no se suponía que se produjera este acuerdo según la estrategia de los estadounidenses. De hecho, en julio de 2022, durante la visita de Biden al CCG, Consejo de Cooperación del Golfo, el presidente norteamericano instó a los países miembros a que se unieran a Israel para lograr contener a Irán. Es decir, Estados Unidos quería aislar aún más a Irán. Quizás por eso los árabes perdieron la fe en Estados Unidos y recurrieron a China al ver en Xi Jinping un mejor mediador para negociar con el gobierno iraní. La razón era simple: Irán tiene fuertes relaciones comerciales y económicas con China, por lo que si se llegaba a un acuerdo, Teherán no se arriesgaría a romperlo y perder sus beneficios con China. Por otra parte, China también es un aliado y socio comercial muy importante para Arabia Saudita, por lo que desde Irán se apreciaba la situación de una manera similar. Así que Xi Jinping era una garantía, un intermediario de confianza para ambas partes, y el presidente chino no perdió el tiempo para ganar más influencias en la región. Desde finales del año 2022 empezó a reunirse con los principales herederos de ambas naciones. Si el acuerdo es implementado completamente bajo la supervisión de China, significará un cambio profundo en el Medio Oriente, ya que ambos países empezarán a cooperar en diferentes materias y mantendrán la paz. Los países de la región podrán trabajar en conjunto para mejorar la seguridad, las relaciones económicas e impulsar el comercio. Todo esto será muy beneficioso para el plan de China. Sus inversiones en estos países estarán más seguras sin guerras, mientras que la iniciativa de la Franja y la Ruta, la nueva ruta de la seda de Xi Jinping,
se hace cada vez más posible. Y esto es terrible para Estados Unidos, el cual ve desde lejos cómo pierde sus influencias a medida que los países del Golfo se unen con China. Así, las sanciones estadounidenses perderán parte de su efecto en Irán. Es una realidad que está sucediendo y que Estados Unidos debe estudiar y analizar para poder intentar sus siguientes movimientos, que ahora deben estar cargados de más diplomacia y de menos amenazas, las cuales parecen perder efecto. Las potencias del Medio Oriente se están cansando de tener en Estados Unidos un aliado que solo busca su propio beneficio. Un funcionario de Arabia dijo recientemente: Estados Unidos no comprende que no podemos ser aliados a expensas de nuestros intereses. Pero, ¿cuál es el motivo del conflicto entre Irán y Arabia Saudita? El conflicto de Yemen. En el 2011, un levantamiento social dentro de Yemen forzó al entonces presidente, Ali Abdullah Saleh, a que cediera el poder a Mansour Hadi. Sin embargo, Hadi la tuvo difícil desde el principio. En Yemen, los problemas económicos y de seguridad eran serios. Por un lado estaban los yihadistas, y por el otro, un ejército que le era más leal a Abdullah Saleh. La situación escaló en marzo de 2015, cuando el grupo armado de los Hutíes, apoyados por Irán, avanzaron hasta tomar el control de la capital, Sanaa, forzando a que Hadi huyera al extranjero en busca de ayuda. Yemen es vecina de Arabia Saudita y ahí fue el primer lugar en donde Hadi pidió apoyo. A los árabes tampoco les convenía que Yemen fuera controlada por los hutíes y se convirtiera en un estado satélite de Irán. Arabia Saudita e Irán llevaban una lucha continua por mantener una mayor influencia en la región, ambos brindando distintos niveles de apoyo a bandos contrarios en conflictos cercanos, como la guerra civil en Siria, disputas en el Líbano, Irak, Bahrein e incluso en lugares más lejanos como África, motivo por el cual, a finales de ese mes, Arabia Saudita lideró una coalición de países de Asia Occidental y el norte de África que lanzaron la Operación Tormenta Decisiva. Esta consistía en una campaña de bombardeos aéreos contra las fuerzas rebeldes y un bloqueo naval, además de desplegar fuerzas terrestres en Yemen. Se suponía que la intervención duraría poco, pero ya han transcurrido 8 años, a pesar de un gran esfuerzo militar y el apoyo logístico y de inteligencia estadounidense. Hasta principios del año 2022, la ONU estimó que el conflicto de Yemen habría causado cerca de 380.000 muertes, además de una catástrofe humanitaria que ha cobrado la vida de más del 60% de este número de fallecidos por inanición, falta de atención médica, agua insalubre y enfermedades. El acuerdo entre Irán y Arabia Saudita promete poner fin a este desastre humanitario que jamás debió ocurrir en Yemen y del que se han beneficiado muchos. El multimillonario negocio de las armas de Estados Unidos. Estados Unidos, por mucho, es el mayor exportador de armas del mundo, de acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. La potencia norteamericana vendió el 39% de las armas que se comerciaron en el mundo en los últimos 5 años. De manera que no es de extrañar que las armas fabricadas en Estados Unidos hayan estado sosteniendo el conflicto en Yemen, y es que el negocio es extremadamente lucrativo. Pero vender armas no es tan sencillo. Hay decenas de obstáculos y millones de personas que están en contra, desde personas comunes hasta políticos con influencias dentro del gobierno estadounidense. Sin embargo, y para contrarrestar cualquier oposición, los fabricantes de armas gastan millones de dólares en cabildeo. Las compañías de defensa y sus socios han invertido más de 2.6 mil millones de dólares en cabildeos para políticos y alrededor de 300 millones de dólares más en contribuciones a las campañas de algunos de estos. Raytheon, General Dynamics y Lockheed Martin son los 3 principales fabricantes estadounidenses, los cuales gastaron 40.9 millones de dólares en cabildeo solo en el año 2021. Boeing, a pesar de que la mayoría de sus ingresos proviene de la fabricación de aviones para uso civil, también es un contratista importante de defensa y gastó 13.4 millones de dólares para el mismo propósito durante el año 2021. Verán, el cabildeo es importante porque es muy fácil encontrar oposición a la venta de armas. Además, lo gastado es poco comparado con las enormes ganancias. Los fabricantes han estado ganando miles de millones gracias a los jugosos contratos del gobierno federal para mantener el suministro de armas avanzadas a su ejército, el más caro y mejor equipado del planeta. Y también obtienen miles de millones de dólares más con las ventas al extranjero. De la masiva cantidad de armas que ha estado vendiendo Estados Unidos en los últimos años, el 43% ha ido hacia Medio Oriente y ha sido Arabia Saudita el mayor comprador y Emiratos Árabes Unidos el segundo.
Desde el inicio de la guerra en Yemen, Arabia incrementó sus pedidos en cientos en 2015 y en el año 2018 hicieron contratos de ventas futuras por alrededor de 4.5 mil millones de dólares. Emiratos Árabes Unidos hizo lo mismo comprando armas por 3.9 mil millones de dólares entre 2015 y 2018 y continuaron haciendo tratos con Estados Unidos en los siguientes 2 años por 23 mil millones más. Casi todos los países miembros de la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen también compran cantidades sustanciales de armas a los fabricantes de Estados Unidos. El negocio de las armas es demasiado grande. 5 mil millones de dólares más para ventas de armas. En agosto del año 2022, luego de la visita de Biden a Medio Oriente y su reunión con los líderes de la región, su gobierno aprobó otra venta masiva de armas hacia Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La razón es que estos países necesitaban mejorar sus defensas contra los ataques de Irán que provenían desde Yemen y eran realizados por los rebeldes hutíes. Y parece cierto cuando se ve que las ventas fueron de 3 mil millones de dólares en misiles Patriot para los árabes, los cuales están diseñados para contrarrestar ataques con cohetes. Mientras que para Emiratos Árabes Unidos serán 2.200 millones para defensas antimisiles. El Departamento de Estado manifestó lo siguiente en su comunicado sobre la venta a los árabes. Estos misiles se utilizan para defender las fronteras del Reino de Arabia Saudita contra los persistentes sistemas aéreos no tripulados transfronterizos hutíes y los ataques con misiles balísticos contra sitios civiles e infraestructura crítica en Arabia Saudita. Sobre el negocio con Emiratos Árabes Unidos dijo que la venta respaldaría la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un importante socio regional. Los Emiratos Árabes Unidos son un socio vital de Estados Unidos para la estabilidad política y el progreso económico en Oriente Medio. Pero con el Congreso presionando para reducir la venta de armas y el posible fin de la guerra en Yemen, por el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, es probable que este negocio multimillonario esté por encontrarse con un muro. El Congreso de Estados Unidos busca poner fin a la venta de armas a Arabia Saudita. De acuerdo con Foreign Policy, tras solo 5 días de que se conociera que Irán y Arabia Saudita acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, el Senado estadounidense dio un paso más en una legislación que busca reestructurar la relación de Estados Unidos y Arabia Saudita. En pocas palabras, esto abre la posibilidad de ponerle fin a la venta indiscriminada de armas a los árabes. Mike Lee, senador republicano, y Chris Murphy, senador demócrata, presentaron una resolución que requiere que el Departamento de Estado elabore un informe detallado sobre el historial de Arabia Saudita y sus violaciones a los derechos humanos, principalmente durante su papel protagónico en el conflicto de Yemen. Cuando el Congreso reciba el informe y lo analice, podrá abrir una votación para finalizar la asistencia de seguridad de Estados Unidos a Arabia Saudita, lo que es bastante posible dado el largo historial de abusos de los líderes árabes dentro y fuera de sus fronteras. ¿Y cuáles serían las consecuencias de aprobarse la votación? Pues Arabia Saudita buscará otro proveedor de armamento y asistencia. ¿Y quién podría ser? China, por supuesto. Xi Jinping estaría encantado de volver a su país el principal proveedor de armas y apoyo en materia de seguridad de una de las regiones más ricas del mundo. Y Estados Unidos simplemente seguiría perdiendo su influencia sobre los países del Golfo, algo que afectará aún más el dominio del dólar en el comercio mundial. Por otra parte, Arabia Saudita continúa esforzándose para mejorar la situación en la región. Arabia Saudita celebra la reconciliación entre Qatar y Bahrein. Se abre la puerta al BRICS. En marzo, Irán y Arabia Saudita restablecían relaciones y acordaron mejorar sus relaciones. En abril fue el turno de Qatar y Bahrein, en la segunda reunión del Comité del Seguimiento Bahrein-Qatarí, que se celebró en la sede de la Secretaría General del Consejo de Cooperación del Golfo, en la capital de Arabia Saudita. Ambos países decidieron reanudar sus relaciones diplomáticas. Un hecho que mejorará aún más la situación de la región, algo positivo para el comercio y el crecimiento económico de los países del Golfo, sobre todo cuando algunas de estas naciones están muy interesadas en incorporarse a la iniciativa del BRICS, que impulsa a China y que busca desdolarizar la economía mundial. Y sucede en un momento acertado porque el grupo del BRICS tiene planeado decidir este año si admitirán a nuevos miembros y cuáles deberían ser los criterios para aceptarlos. Según el embajador de Sudáfrica, Anil Soklal, Arabia Saudita e Irán fueron los primeros en solicitar formalmente unirse. China quiere ampliar al grupo del BRICS. Es su as bajo la manga para contrarrestar el dominio económico global de Occidente y sus instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y demás.
Pero el empeño de China por expandir el grupo preocupó a los miembros del grupo el año pasado. Estos temen que su influencia se diluya con la admisión de aliados cercanos del gigante asiático. Solo Sudáfrica se ha mostrado a favor de incluir a más miembros. Sokal dijo al respecto durante una entrevista en Johannesburgo. Hay más de una docena de países que han llamado a la puerta. Estamos bastante avanzados en la búsqueda de un grupo adicional de nuevos miembros. Es complicado predecir qué podría pasar con el BRICS. Solo queda esperar la próxima reunión de este año. En la tanto, Xi Jinping como Putin asistirán. Sin importar el resultado, Arabia tiene una estrategia sólida para consolidar su economía. Las estrategias y planes económicos de Arabia Saudita. El PIF, que es el Fondo de Inversión Público de Arabia Saudita, es un vehículo del reino para lograr que su economía se diversifique e independice de la renta petrolera, por lo que en el año 2022, el gobierno saudí transfirió 4% de Saudi Aramco al Fondo de Riqueza Soberana, un equivalente a $90.000 millones, que serviría para hacerlo crecer con el objetivo de llevarlo por encima del $1 trillón. Ahora, a mediados de abril del presente año, el gobierno le transfirió otro 4% al PIF, con un valor estimado de $77.800 millones. Debido a que el plan se ha vuelto más ambicioso, el príncipe heredero quiere que el fondo administre más de 2 trillones para el 2030. Con más activos en su poder, el Fondo Soberano de Riqueza podrá expandir sus inversiones y continuar con el plan conocido como Visión 2030. Este plan busca estimular la inversión dentro de Arabia, acelerar el acceso a tecnologías nuevas e impulsar el desarrollo de industrias locales. Uno de los enfoques más importantes está en el turismo, algo novedoso en un país generalmente cerrado a los turistas y al entretenimiento desinhibido. El PIF está invirtiendo con el objetivo de que en el año 2030 Arabia atraiga a más de 100 millones de turistas. Uno de los grandes proyectos que entrará en su primera fase este año es el del Mar Rojo. Allí se construirán varios resorts de lujo y zonas de recreo que permitirán un sinfín de actividades. El enfoque de esta nueva zona turística será el empleo de energías renovables en el 100% de sus áreas. El PIF invierte en diversos sectores y compañías dentro y fuera del reino. Ha comprado equipos deportivos como Newcastle United, fabricantes de autos eléctricos e incluso financia la construcción de ciudades en el desierto. Hablamos de NEOM, la ciudad futurística de $500.000 millones que utilizará solo energías renovables. Electronic Arts Inc., Activision Blizzard Inc. y diversos negocios de Mukesh Ambani están entre las inversiones del PIF. También respalda la LIV Golf, un esfuerzo por construir un torneo de golf que sea rival de la PGA. Por supuesto que no todas las inversiones han sido rentables, algunas han sido cuestionables, como los $2.000 millones que invirtieron en la controvertida firma de Jared Kushner, quien se desempeñó como asesor de la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump. Los funcionarios del fondo recomendaron no invertir en la firma de Kushner, pero el príncipe heredero decidió hacerlo por su cercanía con el ex asesor. Los líderes de Arabia Saudita tienen muy claro cuál es el objetivo a conseguir en el mediano y largo plazo. La transición para convertirse en una nación independiente de la renta petrolera es más que necesaria. El país cuenta con los recursos para lograrlo, con las herramientas y además tiene grandes aliados que se alinean mucho mejor con sus intereses. China, por ejemplo. Así que es poco probable que Arabia Saudita busque reanudar sus relaciones con Estados Unidos. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan todo sobre la jugada maestra de Arabia Saudita para ponerle fin al reinado del dólar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.